Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor López, por su exposición. Decía un día que el trabajo de la Cámara tenía que tener el lugar que merece, que darle valor, el valor que merece, que le corresponde. Este debate de fiscalización de la cuenta general y de los fondos de compensación interterritorial de 2014 pone en cierta medida en ese lugar el trabajo de la Cámara. Sin embargo, hay aspectos que lo desmerecen y que ya lo han mencionado los otros grupos. Nos referimos tanto al incumplimiento reiterado de recomendaciones como al incumplimiento de las resoluciones de las propuestas de resolución del Parlamento. Dada la normativa existente, es cierto que debatimos también las cuestiones con cierto retraso temporal, pero, y aquí quiero hacer una lanza por el trabajo tal y como se está haciendo de la Cámara de Cuentas y como se viene haciendo, es verdad que podríamos hacernos una pregunta, la pregunta que ha hecho la portavoz de Izquierda Unida, ¿no?, sobre ¿para qué sirve la Cámara? Yo diría ahora ¿para qué está sirviendo? Está arrojando luz. Arroja luz sobre ciertos aspectos que nos permiten poner en marcha, algo que ha dicho también el portavoz del Grupo Ciudadanos, iniciativas de control e impulso al Gobierno, sobre todo cuando estamos hablando de irregularidades que se captan a través de estos informes y que son reiteradas. Sin lugar a duda, coincidir con la portavoz de Izquierda Unida y con usted mismo en la necesario reforzamiento de la tarea fiscalizadora de la Cámara de Cuentas. Me gustaría centrarme en algunos aspectos de este extenso informe. En primer lugar, a las limitaciones referidas a la falta de información. ¿Por qué no se informa? ¿Que existe una cultura de la opacidad? ¿Es algo cultural, institucional, la opacidad, unida a la cultura a la falta de cultura de rendición de cuentas? Observamos la falta de documentación solicitada de las entidades públicas empresariales con participación mayoritaria de la Junta de Andalucía, Agencia de Medio Ambiente y Agua, Agencia Empresarial de Puertos, IDEA, algunos parques tecnológicos, Promonevada. Las entidades participadas mayoritariamente por la Junta de Andalucía que no ofrecen detalle ni mención alguna de sus participaciones minoritarias en otras sociedades, en fundaciones, en consorcios. O sea, que eso significa que se desconoce hasta dónde llega la Administración pública. Pero además observamos que hay connivencia por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que no subsana esas omisiones. Así que desconocemos de verdad la población de entidades minoritarias en las que participa la Junta de Andalucía y además entendemos que son muchas más de las que figuran en el anexo del informe. Esto nos parece muy grave, señorías. Supone un ejercicio de ocultación de lo público a la ciudadanía andaluza. ¿Entienden ahora la importancia que tenía nuestra ley de cuentas clara y abierta? ¿Entienden, señorías, que no era un capricho del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, sino una necesidad de transparencia, una necesidad de poner luz sobre la oscuridad que existe en algunos aspectos de esta Administración autonómica? Pese al magnífico trabajo de fiscalización realizado, puede, y de hecho, muchas recomendaciones van a quedar incumplidas por excusas varias que podemos escuchar: la crisis, la falta de medios, que los recortes del Gobierno central, que sí que ya está en marcha y se está solucionando. Pero al final, lo que sí que es cierto es que nos encontramos con que no hay depuración de responsabilidades por la mala gestión y esto supone pérdidas millonarias para la Administración andaluza. Por ejemplo, la recomendación de revisar los procedimientos de análisis técnico que efectúa la Agencia IDEA para el otorgamiento de avales no se ha cumplido. El índice de ejecuciones de aval fallido en la Agencia IDEA sigue siendo alto y eso nos sigue haciendo preguntarnos lo mismo, que cómo se conceden esos fondos, quién se hace cargo de la gestión de ese dinero. Estamos hablando de 35 millones de euros. Si el aval es fallido y los fondos no se recuperan, entonces no estamos hablando de avales, sino subvenciones. Y eso en el momento en que las empresas andaluzas necesitan en mayor medida el crédito. Por otra parte, es sangrante que en el caso de las obligaciones pendientes de pago de los ejercicios 2009 a 2012 sean las consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Igualdad, Salud y Políticas Sociales y Educación, Cultura y Deporte las que mayores obligaciones pendientes de pago tienen, porque son consejerías sensibles con la garantía de los derechos humanos. Otro de los aspectos destacados ha sido la valoración de la deuda pública y el endeudamiento. Aunque se cumple el objetivo de deuda pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, porque se alcanza el 20,9% del PIB, 2 décimas por debajo del límite fijado en el 21,1%,
Resulta que en los próximos 5 ejercicios la Junta va a tener que hacer frente a la amortización de más de la mitad del importe total de su deuda y en 10 años va a tener que asumir el vencimiento del 95,3%. Y en este informe se hablan de 27.874 millones de euros, pero no se recoge aún, obviamente, la evolución de la deuda pública en 2015, que ya asciende a 31.365 millones de euros. Es decir, estamos hablando de un aumento de 3.500 millones de euros desde 2014. Reseñable que la deuda en Andalucía por habitante fue en 2014 de 3.734 euros. Si miramos atrás, que yo creo que esto hay que mirarlo con perspectiva, en 2005 la deuda por persona era de 935 euros. Es decir, que desde que Susana Díaz asumió la presidencia de la Junta de Andalucía, la deuda se ha incrementado en 19.711 millones. Es decir, un 59,12% más. Coincidimos con las declaraciones del señor presidente de la Cámara en la necesidad inaplazable de acometer la reforma del sistema de financiación autonómica. Pero el problema de la Junta de Andalucía no es que la deuda crezca ya un 20,6% anual en el ejercicio 2014, sino que el endeudamiento se haya aumentado un 59% entre 2012 y 2015 y que en 2015 la deuda se haya incrementado otros 3.500 millones. Es evidente que el crecimiento, ese ritmo de crecimiento de deuda para Andalucía y para cualquier otra comunidad autónoma se haría insostenible. Por último, resulta cuanto menos sorprendente el incumplimiento de la mayor parte de propuestas de resolución aprobadas por el Parlamento de Andalucía. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Repetir y repetir lo mismo, como decía, y en eso coincido con la portavoz de Izquierda Unida, sin que se llegue a su cumplimiento, nos puede llevar al museo de los esfuerzos inútiles. Por ejemplo, instar al Consejo de Gobierno para que en la tramitación de modificaciones presupuestarias se recoja la repercusión en los objetivos e indicadores de los programas y su modificación. Culminar la estandarización de los procedimientos para el proceso de datos iniciado. Mejorar el cálculo de las desviaciones de financiación. Aprobar una norma contable que desarrolle el procedimiento de consolidación. Son no ya propuestas de resolución, son necesidades que son urgentes para poder dar efecto a lo que se menciona en esta cuenta general y dar valor al trabajo de la Cámara de Cuentas. Desde el Grupo Parlamentario Podemos, por ahora lo que vamos a hacer es seguir ejerciendo nuestra labor de control tal y como nos corresponde y de impulso y estar atentos a que se produzcan las recomendaciones pertinentes que se presentan en el informe. Reiteramos el agradecimiento al presidente de la Cámara, a todos, de nuevo, a todos los trabajadores y trabajadoras y muchas gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. Por el Grupo Popular, el señor Miranda, ahora sí.